Buenos días, Javier. Muchas gracias por concedernos este tiempo para Todo Logística. Buenos días, Mario, ¿cómo estás tú? Muy bien, un placer. Una vez al año nos reunimos físicamente y hoy nos toca así, virtualmente. Creo que Dada la situación. es algo de lo bueno que tiene esta pandemia, que por lo menos me puedo reunir contigo y ahora en un ratito con gente de Paraguay. O sea, eh, nos hace Viajas rápido. viajar mucho más rápido que antes. Pero lamentablemente las noticias no son tan buenas como antes. Ahora, para el que no te conoce, digo, quería entrevistarte, te aprecio mucho y te considero uno de los empresarios más emprendedores, más creativos. En toda mi carrera te conozco más de 20 años. Y la verdad, ¿quién es Javier? ¿Quién es Javier? Contanos. Bueno, 25 años trabajando en EasyMail. EasyMail nace como un joint venture de AT&T y fondos de inversión chilenos. Y bueno, en el transcurso de todos estos tiempos, llegamos a la crisis del 2008, donde el accionista, que en ese momento era AIG, se retira. Y bueno, en ese momento paso de ser un ejecutivo a ser empresario, haciendo una compra de la empresa entre yo y quien en su momento era el gerente general de la operación en Buenos Aires. Y hoy día soy el director de EasyMail conjuntamente con mi socio en Argentina, y tenemos oficinas en Montevideo, Buenos Aires y Córdoba. Tenemos aproximadamente unos 100 funcionarios entre todas las empresas y sucursales, y básicamente operamos en Argentina y Paraguay con presencia de nuestra empresa, pero también estamos tratando de desarrollar negocios en Colombia, en Paraguay. Hemos hecho algún intento en Bolivia y en Perú, que no han ido, no han fluido por lo bien que quisiéramos. Y bueno, básicamente nuestro foco está en la tecnología de la movilidad, GPS, líneas celulares. También somos distribuidores de servicios de Antel en el Uruguay. Tenemos una cartera de clientes de aproximadamente unas 550 empresas y unos 10.000 usuarios residenciales. Y entre los dos países la cantidad de empresas llegarían a las 1.000, básicamente, 1.000 empresas de la región que son atendidas con servicios nuestros. Y ahora nos toca vivir la pandemia, ¿sí? Estamos, bueno, desde marzo, como todas las empresas, sufriendo el sacudón. Y básicamente, no sé, lo que quería comentarte a ti es que lo que estamos viviendo hoy es, en mi caso en particular, es incertidumbre. Básicamente hay dos variables muy importantes que no logro descifrar aún, y es cómo salimos y cuándo salimos. Básicamente esas dos cosas son las que me tienen trabajando hoy día a día en cómo va a ser la salida de esta situación y, bueno, y las fechas de cuándo, ¿no? Pero básicamente en eso estamos trabajando hoy fuertemente. Mucha planilla Excel, mucha generación de escenarios. Lamentablemente, viste que vos siempre haces el escenario optimista, el medio y el malo. Y hoy estamos haciendo el malo, el más malo y el pésimo. Y esa es los porcentajes que estamos manejando, ¿no? Siempre está, ahora, básicamente la celda es menos 10, menos 30, menos 50%. Pero bueno, es lo que estamos viviendo, y es lo que hay que llevar adelante en bien de nuestras familias y de toda la gente que trabaja con nosotros. En el 2008, recuerdo perfectamente lo que fue ese momento que tú citabas. Muchas empresas y muchos empresarios parecía que el mundo se les venía abajo. Y sin embargo, para ti en lo particular, nos acabas de comentar, fue una oportunidad de crecimiento y de pegar un salto de ejecutivo, como dijiste, a tener tu propia empresa. O sea que finalmente, de esa crisis, a ti en lo personal, fue una experiencia que supiste aprovecharla, le pudiste encontrar la vuelta. ¿Qué otra cosa puedes sacar de positivo de lo que fue aquel momento en el 2008? ¿Cómo lo viviste? Y a ver qué podemos sacar para que la audiencia también pueda tratar de ver esta situación desesperada para muchos con otros ojos.
Digo, hablar ahora con el diario del lunes es como medio que no tiene sentido, pero básicamente pasé por dos, que es la del 2002 en el Uruguay como ejecutivo de la empresa, y la del 2008 en el proceso de transición para convertirme de ejecutivo en empresario. La lección que en realidad no es una lección que aprendí de esas dos crisis. En realidad, si vamos al caso, es más un tema de lecciones aprendidas de mi abuelo y de mis padres. Y que básicamente en esta situación, hoy en el 2020, es la que me permite cambiar la situación. Y es la de guardar caja. Creo que el secreto, y lo viví en el 2002, lo viví en el 2008 y lo estoy viviendo en el 2020, el tema es siempre mantener o guardar o establecer líneas de crédito, de contingencia, y siempre tener caja. Ese es el tener caja te permite tener una flexibilidad en tus movimientos y una tranquilidad cuando vas a desarrollar cosas, que si no la tenés y tenés que salir a buscar financiamiento, tenés que estar viendo cómo pasar estos 3 meses, a la carga de la situación, el hecho de no tener caja, te genera más incertidumbre y muchas menos certezas. Entonces, en ese sentido, en realidad no es una enseñanza de las crisis, en realidad es una enseñanza del abuelo, de que es mejor no retirar 100, retirar 20 y guardar 80, porque estos momentos, llámese crisis bancaria, llámese crisis de los cupones inmobiliarios, llámese coronavirus, estas situaciones siempre pasan. O sea, no tener idea de que todo va a ser transparente, eso es mentira, siempre van a pasar. Y bueno, si uno tiene caja, tiene la capacidad de poder moverse más libremente y poder actuar más rápido y mejor. Y también tiene la posibilidad de acceder a oportunidades. El tener caja te permite también acceder a oportunidades que si no la tuvieras, te las perdés. Pero básicamente el secreto es ese, ¿no? Digo, es contar con disponibilidades para operar libremente y sin la presión del financiamiento. Bien. Tener caja, conservar el cash, son buenos consejos que tienen el previo, que es ahorrar, no ahorrar y hacer fondos para enfrentar eventuales contingencias que puedan venir en el futuro. Ese es un buen consejo, gracias. Básicamente, digo, para todo, creo que sí, creo que es... bueno, después también está la famosa frase, los pesos chicos hay que cuidarlos porque los pesos grandes se cuidan solos. Entonces también tenés que mantener un hilo de ordenamiento en tu gestión, donde, bueno, en tiempos de que sobra, podés relajarte un poco. Pero si tenés bien aceitados los esquemas de control de cómo son tus flujos de gastos y en qué gastás, cómo y cuándo, bueno, tener eso bien claro te permite rápidamente poder efectuar recortes y poder acomodar la situación lo más rápido posible, ¿no? Javier, eso también es... Gracias y disculpa. Tenés dos patas, una aquí y otra como socio también de la empresa Espejo en Argentina. Contanos un poquito, una y otra, cómo hacer un balance hacia cómo le están aconteciendo las cosas aquí con una exhortación del gobierno voluntaria, lo que fue allá con una cuarentena obligatoria. Hacemos unos minutos una comparativa en una y otra. La diferencia es extremadamente notoria entre cómo se desarrollan las operativas en Argentina o en Uruguay. Hoy día en Uruguay todo el personal está trabajando en forma activa, algunos en forma remota, otros viniendo a las oficinas, otros trabajando en sus lugares, pero la operación sigue fluyendo y sigue trabajando, con mucho menor volumen, producto de la propia situación. Pero en Argentina, a diferencia de Uruguay, directamente solamente el personal técnico es el que está yendo a trabajar, todo el personal administrativo y de ventas no concurre a su puesto de trabajo. Es bastante dificultoso el conseguir los famosos permisos de circulación.
sobre todo tenemos una oficina en Córdoba y tenemos gente que vive en ciudades satélites, en Villa María o en Villa Allende, y por ejemplo el desplazamiento del personal desde esas ciudades hacia las oficinas nuestras no está permitido. Entonces, básicamente en Argentina, no digo que estamos parados, pero se podría decir que estamos funcionando a un 30% de capacidad operativa, cuando en Uruguay estamos trabajando al 100% de capacidad operativa. O sea, que no tiene que ver con las ventas, ¿no? O sea, las ventas en ambos lados se cayeron, pero la empresa en sí misma, en Uruguay tiene capacidad de respuesta al 100%, en Argentina no llega a un 30%. Entonces, sí, es muy notorio la diferencia de cómo encaró un gobierno u otro la forma de proseguir con las actividades económicas. Independiente de eso, después habría que agregar todo el concepto de la situación argentina en general, que es tema de conversación para otra videoconferencia, pero se agrega el coronavirus a toda la situación, ¿no? Sin duda. Pero sí, son diferencias notorias. Acá estamos al 100%, en Argentina no llegamos al 30%. Javier, me gustaría conversar sobre los tránsitos. Tuvimos cambio de gobierno, el director de aduana continúa. ¿Qué nos puedes decir sobre los tránsitos en este periodo, en lo que va del 2020? Básicamente, la operativa de tránsitos se vio disminuida notoriamente y calculamos que se va a manteniendo disminuida por varios factores. Primera operativa de tránsito notoria que prácticamente desapareció es toda la operativa de tránsito hacia la zona frontera de Brasil con los free shops. Al cerrarse los free shops, directamente todas las mercaderías que iban con destino a los depósitos fiscales únicos dejaron de ir y, por ejemplo, esa operativa de tránsitos está parada. Ahí ya tenemos un primer pantallazo. Después, los consumos de productos en Brasil y en Argentina también vienen cayendo, ya sea por el coronavirus en términos inmediatos en los últimos 2 meses, pero también, por ejemplo, el caso de Brasil es un caso muy claro. Un real a 4.50 el año pasado por dólar, y ahora en 5.70, 5.80, hace que los productos de free shop, por ejemplo, aunque los free shop volvieran a abrir en lo inmediato, el grado de devaluación que hubo en el Brasil con respecto al dólar haría que los productos de free shop hoy sean para el brasilero muy caros. Así, de la misma forma que los productos de free shop son muy caros, también productos que usen Uruguay como plataforma, productos importados que utilizan Uruguay como plataforma logística y después se vayan en régimen de tránsito hacia Brasil, también serían productos en dólares muy caros para el brasilero, ni que hablar para el argentino. Entonces, independientemente de la pandemia que estamos viviendo, que genera un parate en los tránsitos, sin pandemia, también producto de los procesos devaluatorios que se están viviendo en la región, los productos importados también se están convirtiendo en productos un poco más caros, lo cual disminuye su consumo. Eso hace que la operativa de tránsitos en todo el país se vea disminuida. Ni que hablar la operativa local también, ¿no? Gente que opera con zonas francas o con depósitos que traen mercaderías, mucha mercadería y después la va importando fraccionadamente, es el mismo caso. Un dólar a 39 el año pasado y a 44 hoy, también genera un freno de mano en el consumo. Y esa situación, yo creo que sin dudas, en el transcurso de todo el 2020 es la que se va a vivir, ¿no? O sea, prevemos un dólar que va a seguirse deslizándose hacia arriba, los productos importados van a seguir aumentando de precio, y todo eso trae aparejado que la operativa de tránsito se vea disminuida, naturalmente. Y ese va a ser el panorama en este año. 2021, bueno, hay que ver cómo aparece, pero 2021 ya sería mediano plazo y no estamos calculando para tanto. Entonces, estamos muy cortos en la planificación hoy día. Pero los tránsitos están disminuyendo.
Bien, Javier, contale un poquito a la audiencia cuáles son esa parte tecnológica de aplicativos, de desarrollo de software que realizaron para el comercio exterior. Contanos un poquito, porque quiero meterme en cómo el coronavirus ha acelerado toda la necesidad de los gobiernos, de las aduanas, en todos lados, de pasar rápidamente ante la necesidad de que las personas estén recluidas, confinadas, a utilizar y acelerar el online. Lo que se ha desarrollado, cómo está Uruguay y con respecto al resto. Conversamos un poquito sobre eso. En lo que es en particular a lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, hoy día todas las operaciones de tránsito, mercaderías que no han pagado su arancel, que circulan por territorio nacional, van siendo controladas por la Dirección Nacional de Aduanas y bueno, no se requiere presencia física como por ejemplo podía ser hace 5, 6, 7 años atrás, donde por ejemplo siempre había lo que se llamaba la custodia, que un funcionario de aduana se subía al camión y acompañaba esa mercadería entre su punto de origen y su punto de destino. Hoy día, mediante la implementación de estas tecnologías, que es previo a esto del coronavirus, ¿no? Está de antes. O sea, esto no surge por el coronavirus. Pero hoy día, mediante los precintos electrónicos, el rastreo de esas mercaderías se puede efectuar sin presencia física. Los funcionarios de aduana también, dentro de las medidas adoptadas por el gobierno, pueden acceder a las plataformas informáticas desde sus casas, entonces no requieren estar trabajando en el centro de monitoreo, trabajan de la misma forma a como estarían haciendo desde el mismo edificio, se mantiene el mismo nivel de contacto, el mismo nivel de control, y bueno, y en todo ese proceso no hay ningún contacto entre personas. Siempre estamos hablando de dispositivos, computadoras, redes celulares, que están dialogando entre ellos, reportando información en tiempo real de cómo se desplazan todos los vehículos en todo el territorio nacional. Eso es, por ejemplo, un elemento facilitador en la operativa que permite lo que hoy se conoce como poco contacto social y un control muy, muy general, muy estricto de toda la operativa. Y por supuesto, la aduana siempre tiene la potestad de intervenir personalmente, físicamente, con sus unidades que tiene circulando por el territorio, cuando quiera, ¿no? Pero tiene la ventaja de que al tener el seguimiento de los vehículos, por ejemplo, podría interceptar un vehículo exactamente donde ella pretenda hacerlo. No necesita salir a buscarlo porque ya sabe dónde está y su planificación de sus recursos para hacer inspecciones es mucho más aceitada y más fina, por decirlo de alguna forma, y no tanto como se hacía antes, donde primero buscabas el camión y después lo intervenías. Ahora ya sabes dónde está el camión y lo puedes interceptar donde tú quieras. Javier, hoy nos decías que cuando parte de tu día es jugar con las planillas y con los diferentes escenarios, digo jugar por ponerle un verbo, ¿no? Donde uno evalúa todo y planteabas que está lo malo, lo malísimo. ¿Cómo te sentís frente a esas alternativas tan aparentemente tan malas, ¿no? Bueno, el 2020 para mí lo considero, lo voy a considerar un año empatado, ¿sí? Lo que entra va a ser lo mismo que lo que sale, o lo que salió va a ser lo mismo que entró, inclusive con algún punto menos negativo. Definitivamente el año 2020 va a ser así. No hay ningún elemento que nos permita cambiar esa visión. 2020 es un empate. Y en realidad, bueno, la apuesta es mantener la operativa vigente, personal, de estructuras, todo durante el 2020, para encarar el 2021, donde suponemos que va a haber mayor consumo, la situación va a empezar a caminar mejor, va a haber mayor operativa, mayor movimiento de vehículos, de camiones. Por ejemplo, nosotros, independiente del negocio de aduana, ¿no? De los precintos electrónicos, también somos proveedores de servicios GPS, y por ejemplo, clientes nuestros son compañías de ómnibus, ¿no? Las compañías de ómnibus hoy día, yo diría que
están a un 30%, o sea, el que tiene 10 está moviendo 3, 4 ómnibus por día y los otros 6 los tiene parados, ¿sí? Producto de que no hay gente moviéndose, producto de que no hay transporte escolar, en fin, todas las variables conocidas. Todo eso genera que esa empresa no genere, esa empresa no nos pague a nosotros los servicios GPS, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es de suponer que el año que viene va a cambiar, es de suponer que el año que viene todo eso va a volver a empezar a moverse nuevamente, por lo tanto es de suponer que el año que viene las cosas van a empezar a rodar mejor. Pero las planillas me dicen que este año es empate, básicamente es un 0-0. Ese va a ser el resultado 2020. O 0 o 0, menos 0,5. Bien. ¿Diciembre ves como el momento del cambio, porque es simplemente porque cambia un ciclo, un año, o de repente o decís esto va a llevar todavía 6, 7 meses más en acomodarse? No, a ver, ya hay un dato que salió hoy en algún lado. Decían que la apertura de fronteras la manejaban para octubre, diciembre o después del verano. Ya esos tres periodos son determinantes. Si fuera octubre, podríamos presuponer que la cosa se empezaría a mover octubre, noviembre, diciembre vendría ya más movido. Obviamente que a partir de la apertura de las fronteras va a haber un periodo de adaptación de no menor a 60 días. Entonces podríamos decir que si se abre en octubre, en diciembre, algún turista argentino podría empezar a venir, las fronteras podrían empezar a ser más permeables y a generarse un mayor consumo. Si es en diciembre la apertura de las fronteras, va a ser un turismo muy tradicional, va a haber poco movimiento, por el mismo corrimiento de los 60 días de adaptación que va a dar. Y si la apertura es después del verano, en marzo, quiere decir que el tan ansiado, la recuperación 2021, se va a postergar hasta marzo. Entonces va mucho en sintonía con las decisiones que toma el gobierno en términos de la apertura. No es la apertura de fronteras implica turismo, va a implicar también una normalización, estimo yo, de las clases, de la educación, en fin, una normalización de todo el país, lo cual te fija una fecha de inicio. Ya hay octubre, diciembre, después del verano. Esos son los tres parámetros. Cuanto antes sea, antes se iniciará el proceso de recuperación. Cuanto más tarde sea, más tarde habrá que aguantar. Pero ya con esos tres datos que surgieron en el día de hoy, nos da a los uruguayos una idea de cómo viene ganando. O sea, si piensan abrir las fronteras en octubre, y los cines lo van a abrir en diciembre, por ejemplo. Y si piensan abrir las fronteras en marzo, los cines los van a abrir en mayo. Esa es la otra conclusión que yo saco, ¿no? Digo, capaz que el gobierno o otros pueden pensar lo mismo. Pero la apertura de fronteras es una señal bien clara de que, bueno, de que todo pasó. O de que todo ya está todo más o menos controlado y ya se puede pasar a un esquema un poco más normal de vida. Es una señal muy clara, la apertura. Y por supuesto, ¿no? La apertura de fronteras de Uruguay no implica la apertura de fronteras de otros países, ¿no? O sea, estamos hablando exclusivamente de Uruguay. Hay que ver otros países qué decisiones toman al respecto, ¿no? Ese también es otro tema a considerar. Argentina habla de septiembre. Y la señal es que no permite vender pasajes aéreos con fecha previa al mes de septiembre. Bueno, pero son pasajes internos, tampoco estamos hablando de pasajes internacionales. Pero es una señal. Es una señal. Pero bueno, por lo menos ya sabemos que hasta septiembre, octubre, las cosas son como ahora. No hay ningún elemento que diga lo contrario. Bueno, a tratar, según tu panorama, de aguantar hasta que llegue esa fecha de la mejor manera, tratando de sostener el negocio y la operativa. Javier, ha sido súper amable, te agradezco pila el tiempo. Y para terminar, un mensaje que quieras darle a la audiencia, un resumen, algún cierre, alguna recomendación. Tenemos aquel consejo inicial, lo que comentaste de tu abuelo y todo, pero algo más que quieras agregar. No, en estos momentos hay que
Para empezar, mantengan distancia social, usen tapabocas y si podés quedarte en tu casa, quédate. Ese es el consejo mandatorio para todo el mundo en el día de hoy. Y después a nivel empresarial, no sé, pero creo que el lado pasa por una preservación de la fuente de trabajo, eso es algo fundamental, o sea, sin mercado no hay trabajo, para que haya mercado tiene que haber gente que cobre su sueldo, para que haya gente que cobre su sueldo hay que preservar los puestos de trabajo. Entonces, un mensaje es tratar de preservar al máximo los puestos de trabajo. Eso yo creo que es una cosa importante. Y después es, sí, la otra frase del abuelo, los pesos, hay que cuidar los pesos chicos, porque los pesos grandes se cuidan solo. Bueno, afinar muy bien el ojo en dónde se está gastando, cómo se está gastando, y tratar de generar de que ese peso que se gasta tenga el retorno maximizado al máximo, porque no hay pesos, o va a haber pocos pesos, por lo menos en esta parte del mundo, circulando por un buen tiempo. Javier, muchísimas gracias, te deseo una buena semana y bueno, a la orden. Muchas gracias, Álvaro. Que estés muy bien. Dale un abrazo.